Bueno, buenas tardes. Este taller es el taller 5, el que lleva por título Discernir los resentimientos, decidir perdonar. El sábado 25 de marzo, cuando nos juntamos en el salón de actos para hacer el taller, estaba preparado el móvil, el micrófono, pero como tardamos un poquito en empezar porque faltaba gente mientras esperábamos, pues cuando empezamos a mí se me olvidó darle al rec y al total no se ha grabado. Entonces me perdonáis porque voy a grabarlo después, ya no va a ser in situ, va a perder un poco de viveza, aunque espero que gane también en claridad. Bien, empezamos el taller con esta imagen, que me parece que es muy significativa, y le pregunté a la gente que qué veía, ¿no?, en esta imagen. A mí me parece que es una imagen que habla mucho, es muy elocuente, y bueno, la gente veía dolor, la gente venía quemazón, ¿no?, que son cosas de resentimiento. También veía un poco dureza, dureza. Bueno, yo lo explico al final que esto era la persona que está, la idea es la siguiente. Es una persona que está guardando un carbón encendido, ardiendo, para cuando pase un enemigo que le ha hecho daño, soltárselo. El problema puede ser que ese enemigo tarde una semana en pasar, o tarde un mes, o tarde un año, mientras que tú el carbón lo tienes pues todo ese tiempo. Esto es muy importante porque la perspectiva es que en el resentimiento el primer perjudicado no es la persona hacia la que sentimos resentimiento. El que más se quema, el que más sufre, el que peor lo pasa, es la persona que tiene el carbón encendido en su mano y tiene ese resentimiento, ese resquemor. Vale, como entrada me parece bien. Luego pasé una encuesta, le hice preguntas, fueron respondiendo cada uno lo que más les sugería. Y en resumen siempre es para un poco ver cómo está el auditorio y sobre todo centrar ideas. ¿La ira es un sentimiento negativo? Primera pregunta. Pues todo el mundo dice que sí. Bueno, pues no es correcto. La ira no es un sentimiento, es una emoción. La diferencia entre emoción y sentimiento voy a explicar después. La emoción es algo que sobreviene, que me viene, no es voluntario. El sentimiento sí tiene ya algo de que yo de alguna forma siento y hay una parte, digamos, activa y libre en el sentimiento, que se puede controlar. En la emoción no, la emoción es algo que me sobreviene. Luego hablaré de eso un poco más. A veces la ira puede ser buena, todo el mundo dice, no, nunca. Bueno, pues sí, luego lo explicaré, ira buena, ira mala. O ira ordenada, ira desordenada. Perdonaré cuando la persona que me ha herido me sea indiferente. Esto del tema de ser indiferentes es un mecanismo que tenemos las personas para no sufrir demasiado. Como sentimos ese quemazón, ese dolor, pues intentamos un poco que no nos duela, ¿no? Intentamos un poco pasar de la persona, aislarnos, alejarnos. El problema es que va por dentro de la protección, como se dice vulgarmente, ¿no? Y bueno, la indiferencia sería un paso del proceso, pero no es el ideal. De hecho, esa indiferencia tiene un peligro y es que nos endurezca nuestro corazón, nuestra relación humana, y seamos indiferentes no solo a las personas que nos han hecho daño, sino indiferentes a todo, incluso a las personas que queremos, ¿no? Eso es un problema bastante peligroso. El cuarto, perdonar, equivale en el fondo a dar la razón y excusar a la persona que me ha herido. Eso es lo que muchos pensamos. Es que si perdono, es como si le diera la razón, como si dijera, anda, aquí no pasa nada, lo que ha hecho no tiene importancia, cuando sí la tiene, ¿no? Bueno, pues no, perdonar no es dar la razón. Yo puedo estar convencido de que la persona que me ha hecho daño no tiene razón y que además fue un capullo que me hizo daño, pero perdonarlo, entre otras cosas, por no sentir ese dolor tan fondo que hemos visto en la foto inicial, ¿no? Es decir, por mi propia salud mental. No es solamente el perdón, eso es un paso también. Perdón es mucho más, ¿eh? Pero bueno, no más que por el bien, por la paz interior, me puede interesar perdonar, aunque no quiere decir que yo no haya habido problema o que no, lo que pasó puede estar muy mal, seguramente esté muy mal. Eso no quiere decir justificarlo o decir que no ha pasado o dar la razón. Quinto, debo perdonar aunque solo sea para sentirme bien. Bueno, pues mucha gente lo intuye, que el perdón te hace sentir bien. ¿Eso es perdonar? Pues no. Es otro paso del proceso. Luego explicaré todos los pasos que vemos en el curso del perdón, pero no es el perdón exactamente el sentirse bien. Habré perdonado cuando deje de sentir ira. La ira es una cosa, como he dicho, una emoción que sobreviene o no sobreviene. El problema es qué hacemos con esa ira. Ahora, ciertamente, la ira desordenada hay que frenarla o hay que expulsarla o hay que no encenderla para poder perdonar. La ira desordenada es muy mala. 7. ¿Se puede perdonar y no olvidar? Eso lo dice mucha gente. Yo perdono pero no olvido. Bueno, en el fondo no perdona. ¿Se puede perdonar y no olvidar? De hecho, nunca se olvida. Esto es como una cicatriz. Eso pasó y deja cicatriz. El problema es que no es lo mismo una cicatriz que una herida abierta.
Una cicatriz, gracias a Dios, está sanada y prácticamente no duele nada. Una herida abierta está todavía sangrando y nada más que tocarla ven las estrellas. Es como si otra vez se volviera a actualizar todo el dolor. Esa es la diferencia. Pero olvidar como tal, no. Lo que se pasa es que se recuerda de otra forma, se recuerda de una forma diferente y se recuerda sin dolor. Pero nunca se olvida, ciertamente. Ahora, esto que decimos, perdono pero no olvido, eso no es perdonar. 8. No creo que haya verdadero perdón a la otra persona si la otra persona y yo no volvemos a reconciliarnos de nuevo. Esto es importante. El perdón es algo personal. La reconciliación es cosa de dos. Yo puedo perdonar y el otro no perdonar, con lo cual no volvemos a reconciliarnos. O puedo incluso perdonar y a lo mejor decir, como esa persona me hace tanto daño, la perdono, paso página, pero no me interesa ser su amigo. No quiero ser su amigo, porque me va a seguir haciendo daño. Entonces, nosotros a veces en el mundo cristiano hemos confundido o hemos identificado perdón con reconciliación. No siempre el perdón es reconciliación. Lo ideal cristiano es que perdonemos y reconciliemos, pero para que haya reconciliación tiene que haber un trabajo de las dos partes, no solo mía. El otro también tiene que hacer su camino. Si no lo hace, es muy difícil la reconciliación. 9. A veces soy también el agresor y no solo la víctima. Pues sí. A veces vamos muy de víctima, pero también en estas reacciones de resentimiento hay también mucha ira, mucha venganza, mucho odio, mucho rencor y mucho daño. Con lo cual no solamente somos víctimas, también somos agresores. Es más, uno de los peligros que hay, que luego lo veremos en la exposición, es que yo imite al agresor y que termine haciendo lo que él ha hecho. Lo que me han hecho a mí lo haga yo. Y termine siendo como él. Lo que se decía, pasar a la zona oscura. Por último, el perdón es una decisión. Pues sí, al final uno decide perdonar. No es solo una decisión, pero una decisión. Bien, dicho esta introducción, como eso, vamos a definir qué es la ira. La ira es un estado emocional interior, es una emoción, ¿vale? Que incluye a la vez sentimientos, pensamientos y que tiene una forma exterior, que ya sale pues en palabras, en comportamientos, en acciones, sean gritos, o sean, bueno, ya veremos toda la expresión que tiene, pero esencialmente la ira es un estado emocional interior, una emoción, diríamos nosotros tal. ¿Y qué es eso de la emoción? Bueno, pues hay 4 emociones básicas que todos los autores que hablan del tema consideran que coinciden en ellas. Una es el miedo. El miedo es una cosa que yo de pronto estoy bien y siento miedo. O sea, nace en mi interior de pronto el miedo por algo. No es voluntario, no es que yo quiera tener miedo. La ira le pasa igual. La ira es una emoción que surge de pronto, nuevamente por algo, ¿no? Pero a veces no. O la tristeza. Uno se levantó en un día triste y no sé, habrá habido un desencadenante, pero no es voluntario, no es una cosa que yo pueda controlar. Siento tristeza o siento alegría. A veces alegría que no sabes que te levantas eufórico, ¿no? O estás eufórico en un momento determinado. Son emociones. Es decir, no son buenas ni malas, son emociones. No son ni siquiera libres. Lo que yo haga después, sí. Esa es la cuestión. Algunos autores también añaden a esas emociones otras más, como el asco. Hay cosas que te dan asco, hay personas que te dan asco. Eso no quiere decir que yo no me hable con ellas. Yo puedo vencer ese asco, pero de entrada me producen asco, ¿no? O comida, o situaciones. Sorpresa, otra emoción, de pronto. Siento una sorpresa, descubro algo de pronto, ¿no? El desprecio, también algunos dicen que es una emoción. Y el interés o el deseo. En esta ya me lo acuerdo. Las 4 primeras sí coinciden casi todos los autores. Miedo, ira, alegría, tristeza. Daos cuenta que son mayoritariamente negativas. Hay 3 negativas, ¿no? O más bien negativas para nosotros. El Papa Francisco, tan actual siempre, en Amor y Leticia, habla de este tema. La emoción. Dice, experimentar una emoción no es algo moralmente bueno ni malo en sí mismo. Y cita a Santo Tomás de Aquino. Ya lo dice Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII. Las emociones no son moralmente buenas ni malas. Comenzar a sentir deseo o rechazo no es pecaminoso ni reprobable. Esto muchas veces es reprochable. Muchas veces la gente habla con los pensamientos. Padre tiene un pensamiento y siempre ha dicho, bueno, consentí o no consentí, decían los antiguos, ¿no? Una cosa es el pensamiento, que yo lo comparo como una especie de nube, y otra cosa ya el consentimiento cuando yo ya me quedo me regodeo en ese pensamiento o ya me instalo con el pensamiento y ya eso sí es voluntario, lo que yo haga, ¿no? Entonces aquí el Papa lo explica muy bien. Lo que es bueno o malo es el acto que uno realice movido o acompañado por una pasión o una emoción. Lo que yo haga, eso sí es mi responsabilidad. Sentir la emoción no es mi responsabilidad.
¿vale? Eso creo que es muy interesante y el Papa Francisco pues, lo recuerda. La ira, por tanto, es una reacción. Cuando uno se siente amenazado o ofendido de alguna manera, pues reacciona con ira. En sí misma no es ni buena ni mala. Es una reacción o una emoción. ¿De qué depende que sea buena o mala? Si es racional o es irracional. Si se dirige hacia el pecado o hacia el pecador. Si se va hacia el pecado, yo lo que quiero es que esta injusticia se arregle. Si va contra el pecado, yo lo que quiero es cargarme al que lo ha hecho. ¿Vale? Por ejemplo, ir con nuestro hijo, pues si mi hijo ha hecho una trastada, pues yo me indigno, me enfado, me irrito, y cuando mi hijo arregla la trastada y pide perdón, pues se ha acabado todo, ¿no? Eso no es ira mala, eso es una ira buena, o una forma ordenada de la ira. Luego el modo de acción también la marca la diferencia si es proporcionada o es desproporcionada. En consecuencia, hay una ira buena y hay una ira mala. Vamos a explicar un poco este tema antes de entrar en resentimiento. Ira buena, veremos algunos ejemplos, y luego la ira mala o desordenada, que tiene dos expresiones. El ataque de ira, violento, cuando la persona estalla, hay personas que son muy irascibles y se ponen a dar voces, se ponen coloradas, estallan, eso está muy mal visto. Y luego está la ira amarga, o el resentimiento, que es la que llamamos resentimiento, que es esa persona que aparentemente tiene la cara fría, parece que está relajada, parece que no le duele, pero está como mascando la ira, ¿no? Está como esperando el momento, ¿no? Esa ira era la peor. La otra, al fin y al cabo, como es violenta, está mal vista, la persona sufre mucho, pero descarga el tanque, por lo cual, hasta que se cargue otra vez, a lo mejor falsa aún. En cambio, la amarga es que está ahí, se va calentando el hierro, se va calentando, y hasta que suelta todo el calor, esa es la mala, ¿no? Es el resentimiento. Ira buena ordenada, pues tenemos un ejemplo aquí precioso en Moisés. Moisés, cuando se va al Sinaí, Dios le dice: vente, que te voy a dar la ley, vamos a hacer la alianza, las tablas de la ley, y cuando baja el pobre con las tablas de la ley, dice acercarse al campamento y ver el becerro. El pueblo se ha hecho un becerro, con el oro que traía de Egipto, lanzando, diciendo: este es tu Dios. Moisés, encendido en ira, tiró las tablas y las rompió al pie de la montaña. Contestó a Aarón, su hermano: no se irrite mi señor, sabes que este pueblo es perverso. Eso 32. Esta ira es una ira buena u ordenada. Se irrita por Dios, pero hombre, no ha sacado de Egipto, no ha hecho una alianza, no ha dado una ley, y porque tardo 40 días, no esperáis y ya hace un becerro y empezáis que tu Dios que te ha sacado de Egipto. Entonces, una ira buena. Hay más ejemplos, hay muchos ejemplos en la escritura de ira buena, ¿eh? En Jesús vemos ira buena u ordenada. Por ejemplo, su lucha contra Satán. Esta ira buena, por ejemplo, para luchar contra un Putin, contra un Hitler, hace falta ira. Es una ira buena porque es ordenada. Lo que quiere es restablecer el orden. Va contra la injusticia. Y hace falta esa ira. Es una pasión que nos salva. Gracias a eso la gente se levanta y lucha y arriesga y se juega la vida. Y lo hace porque quiere acabar con un tirano. Luego ahí, pues el Señor se lucha con Satanás, vete Satanás, ¿no? A Pedro, que lo intenta apartar del camino, le dice: ponte detrás de mí, Satanás, le llama también Satanás, a los demonios, cállate y sal de él, ¿no? Y el más conocido de todos es los cambistas. Cuando se llevó el Señor al templo, tenemos la foto ahí, ¿no? Llegó al templo, se encontró que aquello era un mercado y se indignó y se irritó. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subía a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Con los cambistas es con los que más se mete el Señor. A eso es lo que más les tira las mesas y las monedas al suelo, y ahí a los otros lo echa. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis. A esos son más suaves. Las palomas eran los pobres. Compraban las palomas, no tenían para comprar ovejas y bueyes, ¿no? Ni corderos, entonces compraban palomillas que eran más baratas. A eso le dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Jesús está indignado, irritado, porque han convertido la casa de Dios, la casa de la alianza, la casa de la gloria de Dios, del amor, en un mercado de trapicheo, de cambista, de nuestro mundo, ¿no? Nuestro comercio. Mercado. La ira buena nace del amor a la justicia, es racional y no es respuesta a una ofensa personal, es decir, no hay una parte interesada, egoísta y herida, ¿no?
El objetivo de la ira buena es destruir el pecado y no al pecador. Esa es otra diferencia importante. Nuestro hijo, cuando no hace una trastada o un familiar, lo que queremos es que el pecado o la injusticia se arregle. No vamos contra la persona, queremos salvar a la persona. Además, la ira buena es misericordiosa con el pecador. Se avecina pronto, si ve signos de conversión, le pasa lo que Dios pronto es lento a la ira, dice la Escritura, ¿no? Y rico en clemencia, lento a la ira. Rápidamente su ira buena se aplaca cuando ve conversión. Ya veis que Dios tiene ira, sí, la emoción. Bueno, a Dios le aplicamos las emociones nuestras, alegría, tristeza, tal. La ira desordenada, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Pues es todo lo contrario. Surge de nuestras malas disposiciones, nos domina, nos esclaviza y nos oprime. Los grados son desde la impaciencia y el mal humor, que ya demuestran ira desordenada, la irritación, la violencia, ya que se hace palabra o golpe, y ya el furor, el odio implacable y el rencor. Ese sería ya el límite de la ira desordenada. Hay dos clases de ira desordenada, como he dicho antes. Uno es la ira que lleva a la violencia, los ataques de ira. Esta es una reacción pronta y aguda. Es un ataque, la persona no puede controlarse y es muy exterior. La persona se pone así a dar voces, se pone a decir barbaridades, a dar puñetazos, se pierde los papeles, en fin. Lo bueno que tiene esta ira es que pasa pronto, no se guarda. Entonces es como una especie de tanque que se llena, un depósito que se llena y se vacía, ¿no? Es muy explosiva, pero bueno, es un ataque. Pero sin embargo, a veces es muy injusta y desproporcionada. Al que pilla por delante, la machaca. Muchas veces venimos cargados del trabajo, o de la calle, o de los amigos, y nos encontramos un niño, nos encontramos a nuestro hijo, nos encontramos a un familiar que no tiene apenas culpa, y lo ponemos, vamos. Y luego está la ira amarga. Esa es la ira que lleva al resentimiento. La ira amarga y difícil, ya le decía así Aristóteles, es la que nosotros llamamos rencor, resentimiento, encono. Esta ira dura adentro largo tiempo y quema como un reflujo estomacal. Es un reflujo como los que hemos tenido a veces cuando tenemos así esos ardores que tenemos como tomar omeprazol, ¿no? Pero es un reflujo en el alma. Está ahí, por eso el resentimiento, ese ¿no? Repetir, ese. Santo Tomás los llama los amargados. Se dan cuenta que ya le habían puesto nombre hasta eso. Son personas amargadas. Ira amarga. Y he puesto otra vez aquí la diapositiva primera, ¿no? El rencor es la úlcera interior del alma. Muchas veces carece de manifestación externa. Es taciturna, es silenciosa. Es dura la expresión, el rostro duro, ¿no? Como se veía anteriormente la chica anterior que hemos visto, ¿no? Mira qué cara de dureza, ¿no? Esa persona está resentida, no tiene expresión. No tiene expresión ni buena ni mala. Ha conseguido no mostrar el enfado, pero también a costa de no mostrar alegría. Es curioso que uno, digamos, se vuelve como el hielo, gélido. Pero claro, no expresa lo malo ni lo bueno. Luego le cuesta mucho amar, le cuesta mucho expresar cariño, expresar sentimiento, porque uno se endurece tanto que no se puede ser duro con los enemigos y blando con los amigos. Si somos duros, somos duros. Y al final es un poco el drama de esas personas, ¿no? Que se amargan. Nace de un maíz herido, es una herida que no cierra ni cicatriza, es como una especie de acidez que tenemos ahí, que llena toda la psicología humana de la persona. La imaginación, la memoria, la inteligencia, todo va acrecentando el dolor, todo va sumando. Cuando imaginas escenas de esa persona, cuando te imaginas lo que pasó, cuando recuerdas lo que pasó, cuando empiezas a darle vueltas a razonar y tal, y muchas veces tergiversas cosas, pues todo ese dolor crece. La víctima del rencor padece un sufrimiento terrible. Es como un reflujo ácido de la memoria. Es una acidez, es un reflujo, no del estómago, sino de la memoria. Max Scheler dice que la persona resentida se intoxica a sí misma. Esto sí que es interesante. Se envenena ella sola. El otro le ha herido y ahí se recluye, se instala, se encapsula. Queda atrapada en el pasado. Eso es muy interesante también. Se queda como pillada ahí. La vida no avanza. Vuelve una y otra vez para atrás. La persona resentida da pábulo a su rencor con repeticiones del mismo acontecimiento. El resentimiento hace que las heridas se infecten y crea un malestar y una insatisfacción generalizada.
Aquí podemos hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué ves bajo tu ira o tu rencor? ¿Siento miedo? ¿Hay debajo inseguridad, impotencia, cansancio, tristeza, esclavitud? Me gusta a mí esta imagen también, aparte de la del carbón encendido en la mano, esta imagen porque el resentimiento nos crea una esclavitud, nos deja como atascados, ¿no? Nos deja como atados al pasado, a esa escena. Es como si fuéramos incapaces de salir de ella, ¿no? De pasar página. Continuamente volvemos, es como un bucle, ¿eh? Que vuelve continuamente al principio. Y de alguna forma nos quedamos como que no podemos liberarnos, ¿no? ¿Qué promesas contiene para ti el perdón? Libertad, alivio, alegría, armonía, paz. Normalmente la gente lo que más habla es de paz y de libertad. Paz. O sea que el resentimiento nos quita la paz y nos hace esclavos. Es algo muy malo, ¿eh? Solemos pensar que el resentimiento es justo porque es una reacción proporcionada, adecuada, justificada respecto al daño sufrido. Pero yo diría que es una reacción un poco estúpida, porque es como un castigo a uno mismo, es una intoxicación a uno mismo, más que contra el otro. O sea, es ese carbón que tienes en tu mano un mes, esperanzado en soltárselo un minuto al que pase, cuando pase tu enemigo. Es tan desproporcionado el sufrimiento que tienes tú con lo que va a infringir. A veces da envidia del que explota. Por lo menos se ha explotado y ya está. El otro se ha llevado su ira y él se ha vaciado. Pero este que está guardando, el daño que se hace es muy grande. Y lo veremos después, las consecuencias que tiene el resentimiento. Hay pecados y vicios que generan resentimiento. El principal es el orgullo. La persona orgullosa tiende más a resentirse. O sea, Teresa de Calcuta tiene una frase muy bonita, dice: al humilde nada le hace daño. La humildad es una virtud muy importante, ¿eh? Una virtud cristiana, una virtud que es muy, muy de Cristo. Él es el gran humilde, con mayúscula. Da cuenta que nace el Señor en pobreza, viene como un don nadie. Lo ven pasar allí en Tierra Santa, pero en Nazaret, si viene aquí con un traje corriente, si este no es un príncipe, este no es un profeta, este no es un sumo sacerdote, este no es... Es la humildad lo que escandaliza del Señor, su pobreza, su humildad. No digamos la cruz, ¿no? Que no saben la cruz. ¿Habrá cosas más humildes? Si fuéramos nosotros los que tuvimos que elegir la salvación, hubiésemos elegido, no sé, una Eurovisión, ¿no? Algo así, un espectáculo, los Oscars de Hollywood. Y el Señor no sabe en la cruz. Es un sufrimiento incalculable, ¿no? Bueno, pues que sepáis que el orgullo nos hace generar resentimiento. También la envidia, los celos, el egoísmo. Curiosamente, el resentimiento nace de estos vicios y a su vez los alimenta. Es decir, la persona resentida es orgullosa, es envidiosa, es celosa, egoísta. En fin, ya veis que no es nada bonito, ¿eh? Bueno, quiero un poco situar el curso de perdón. Voy a explicar la primera parte, que es lo que me da tiempo en este taller, que es descubrir los rencores. Eso es lo que vamos a tratar. Pero en el curso del perdón que hacemos nosotros, que lo hemos copiado de Proyecto Raquel, de la Conferencia Episcopal Española, Speymater, que a su vez lo ha copiado de una terapia del perdón que existe en Estados Unidos. Estuve en Estados Unidos. En Estados Unidos se dieron cuenta que había mucha gente que había pasado grandes conflictos tribales, personas que habían sido víctimas así masivas, que habían sufrido mucho trauma, ¿no? Matanza y cosas de estas, y empezaron a trabajar con esas personas y se dieron cuenta, eso lo vieron ya en la Guerra Mundial y en Auschwitz y otros sitios, ¿no? Víctor Flaman va por ahí, ¿no? La persona que había perdonado se adaptaba mejor a seguir viviendo que la que no perdonaba. Eso pasó con la ETA, ¿no? Irene Villa, un ejemplo de eso. La persona que era capaz de perdonar podría rehacer su vida, podía pasar página. La persona que no era capaz de perdonar quedaba estancada, quedaba como esclavizada y era incapaz de rehacer su vida. Es decir, quedaba como muerta en vida. Entonces empezaron a hacer esta terapia del perdón. La Iglesia vio este problema cuando se acercaban personas que habían abortado a su hijo voluntariamente
y siendo ya pasado ya un tiempo, empezaban a tener pesadillas, lo que se llama síndrome posaborto, a escuchar gritos y a sentirse culpables de haber hecho lo que habían hecho, que habían matado a su hijo, ¿no? Entonces esas personas, aunque se confesaban y recibían el sacramento del perdón, no sentían el perdón. Entonces la Iglesia se dio cuenta que había que hacer un camino previo de perdonarse a sí misma, de todo esto trabajarlo, antes de recibir el sacramento y el perdón de Dios, para que fuera un poco más eficaz, porque estaban muy bloqueadas. Y de ahí se puso en marcha el proyecto Raquel, que copió un poco de esta terapia del perdón, aunque nosotros no hacemos terapia como tal, sino más bien lo que hacemos es un acompañamiento, un camino del perdón, nos gusta hablar de un camino del perdón, en el que lógicamente tiene mucho que ver con Jesús. Entonces, es verdad que algo que la psicología ha redescubierto, pero siempre se ha visto como algo religioso. De hecho, la gente dice, el perdón, yo no soy católico, no tengo por qué perdonar. Eso es, Nietzsche decía que era de cobardes, ¿no? Pero la sociedad nuestra piensa lo mismo, diciendo, perdonar, eso es un marrón de los católicos que le obligan a perdonar. Yo no perdono, yo el que me lo hace, me la paga. Entonces parece que es algo religioso, con lo cual algo negativo, algo infravalorado. Bueno, pues que sepáis que en Estados Unidos se está usando el perdón como una terapia para ayudar a las personas a sanarse. Incluso hay estudios que hablan de que en una clínica hablaban de que habían descubierto que el 75% de las personas que habían allí a tratarse tenían problemas de resentimiento y problemas de perdón. Y curiosamente empezaron a ver, que lo veremos después, las consecuencias que tiene el perdón clínicas. Consecuencias clínicas. Es decir, cómo el perdón sana desde el punto de vista clínico, científico, médico, no ya religioso. Bueno, pues nosotros vamos a ver un vistazo del curso del perdón, para si a alguna persona le interesa hacerlo, o para que tengáis más perspectiva y veáis cómo va todo el tema este. Primer punto, el primer apartado es el que vamos a tratar hoy, descubrir los rencores. Ese primer punto pues son los mecanismos para evitar reconocer otro rencor, cómo reconocer los rencores, las consecuencias que tiene el rencor y lo que no funciona. Eso es lo que veremos. Después, en el segundo apartado, invitamos a la gente a decidir a si quiere perdonar. Es una decisión. Se trabaja la voluntad, vemos los bloqueos, por qué no somos capaces de perdonar, qué nos bloquea, y luego ya hacemos la oración para pedir el perdón, porque también el perdón es una gracia, es un regalo que hay que pedir al Señor. ¿Te das cuenta que el perdón es de las pocas cosas que Jesús exige? En el Padre Nuestro hacemos 7 peticiones al Señor. Las 3 primeras peticiones las hacemos para que se ha alabado su nombre, venga su reino y se haga su voluntad. Esas son, digamos, 3 divinas. Pero luego hay 4 peticiones, que son las que nosotros, nuestras necesidades básicas, que pedimos al Señor. La primera es que nos dé el pan de cada día. La segunda es que perdone nuestras ofensas. La tercera es que nos libre el Señor del mal, de la tentación, y nos libre del mal. Bueno, pues la que le pone condición es el perdón. Le dice el Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dice, danos el pan de cada día como nosotros compartimos. No, ahí no la pone. Sino, perdona como perdonamos. Es la única que le pone condición al Señor. Y lo repite después. Si no perdonáis, vuestro Padre no perdonará, etc. Hay varias parábolas sobre el tema del perdón. Aquel famoso de la deuda, uno que le debía a su rey 10.000 talentos de plata, otro que le debía 100 denarios. Y bueno, el que fue perdonado luego fue incapaz de perdonar y se enteró el rey y lo castigó, ¿no? Si no perdonáis a vuestros hermanos, ¿cómo esperáis que Dios perdone? Eso lo intuimos. De hecho, yo encuentro a gente que dice, no quiero hacer el curso del perdón porque no quiero perdonar. Vaya a ser que me veo obligado a perdonar y no quiero perdonar. O sea que, como diciendo, vaya a ser que Dios me obligue, entonces no quiero ser muy religioso porque no llego ya al límite de tener que perdonar. Curiosamente, la gente lo mide todo, ¿no? El tercer capítulo del curso de perdón, el más importante, es cómo alcanzar el perdón, y esto probablemente es el camino del perdón. Primero trabajamos cómo dominar la ira, después el tema de las ideas, la mente, la autoestima, la justa idea de Dios y de los demás. Tercero, tomar conciencia de las cosas buenas que hemos recibido, de la gracia de Dios y de los bienes recibidos en nuestra vida, que es muy importante para equilibrar los males, porque la persona resentida solo ve negatividad, solo ve mal, y en cambio es injusta porque recibe muchos bienes, ¿no? Entonces trabajamos también eso. La cuarta es compartir con Jesucristo los recuerdos dolorosos. Hay un trabajo muy bonito de orar nuestras heridas, nuestros sufrimientos junto con los de Cristo, ¿no? En la cruz. El quinto es trabajar la comprensión de la persona que nos ha ofendido, intentar un poco meternos en su mente.
El sexto es trabajar la compasión hacia esa persona. Sin compasión no hay perdón. El 7 es transformar la memoria de los dolores. Ahí echamos mano de la historia de José, que es muy bonita. Das cuenta que José es vendido por su hermano. José no se resiente. José acaba en la cárcel de Egipto. Allí se pone a trabajar para una persona importante, mayordomo de palacio. Allí también, al final, por culpa de su mujer, termina de nuevo en la cárcel. Allí adivina los sueños de un copero y de un panadero. Uno va a ser destituido, el otro va a morir. Y pasó el tiempo, llegó un sueño que tenía el faraón, que no lo podía tal. Bueno, y ya José restituido a su cargo, gracias a que se acuerda del copero, de que le había adivinado el sueño a él y al panadero. El panadero muerto, él volvía a su cargo. Dice, mira, hay un hebreo en la cárcel que me adivinó los sueños, tal. Llega, le adivina el sueño al faraón de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas grandes, 7 espigas pequeñas, en fin. Y lo hace, bueno, como su primer ministro de su reino, de todo Egipto. José manda a construir unos silos inmensos donde se va almacenando la quinta parte de la cosecha cada año. Entonces son 7 años de grandes cosechas y 7 años de calamidad, de pobreza. Y al final llega el hambre y su familia, su hermano, su pueblo, tiene que bajar por grano a Egipto. Y curiosamente al final José va a terminar siendo el salvador de su hermano. Y cuando ya después de muchas vicisitudes se revele, se presente como hermano, los hermanos pues se sientan, le pidan perdón y dije, no os preocupéis. Dios permitió que me vendiera ahí para yo llegar aquí y salvaros. Bueno, pues eso ya es transformar la memoria de los dolores. Eso ya hace falta una visión de fe muy profunda, muy bíblica, pero que es posible, de cómo el Señor de los males saca bienes. Y de las grandes traiciones que hemos sufrido y heridas, Dios ha aprovechado eso para hacernos mejores y hacernos discípulos suyos y hacernos personas buenas, de buen corazón, mejores que éramos. Entonces esa visión te hace ver de que el dolor no acabó en mal, sino que el dolor sufrido ha acabado en bien, en mejora, en perfeccionamiento. El sufrimiento te ha acercado a Cristo, a la cruz. Y eso, al final, no voy a decir que le des gracias al ofensor, pero sí que transforma la memoria y los recuerdos del dolor. Eso ya será la cicatriz curada. Por último, trabajamos las lecciones que sacamos del perdón y, por último, el de todo ya es si hay que mostrar el perdón al ofensor o no y cómo hacerlo. Y para acabar, pues hablamos ya de experimentar lo que es la libertad de perdón y se habla del perdón en la confesión, el perdón en la libertad. En la primera parte de los resentimientos invitamos a tener un cuaderno y hacer un ejercicio. En la segunda parte, ya en el camino, en la parte del camino, invitamos a tener un acompañante con el que hablar. Y en la última parte, aquí invitamos a la confesión, ya después de todo el camino en general. Bien, vamos a centrarnos en la primera parte, que es la que me da tiempo a mí en este taller a tratar, no tengo tiempo para más y ya voy tarde. Mecanismos para evitar reconocer otro rencor. Pues tenemos muchos mecanismos en nuestra vida para no reconocer, o sea, tenemos mecanismos defensivos. Daos cuenta que todas estas heridas muchas veces son de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, que somos personas muy débiles, y entonces nuestro cerebro es sabio y se protege, ¿no? Y tenemos unos mecanismos para defendernos. El problema es que esos mecanismos son incompletos, es decir, no arreglan el problema del rencor y la herida, sino que solamente la disfrazan o la camuflan o la tapan. Es muy importante, esto se dice en el curso del Proyecto Raquel, que el dolor sea dolor. Es importante reconocer nuestros dolores y dejarlos salir. Tenemos que aprender a dar un lugar al sufrimiento en nuestra vida. No a buscar el sufrimiento, sino al que nos viene y al que tenemos en nuestra vida, darle su lugar, darle su expresión. Es una sociedad que no sabe qué hacer con el dolor. No más que reprimirlo o tomarse pastillas y el dolor hay que dejarlo hablar, hay que dejarlo salir, hay que dejarlo expresarse, ¿no? Primer mecanismo de defensa es negar lo hecho. Si una cosa no ha pasado, pues mejor. Oye, perdona que te dije aquella palabra que te hirió. No tuvo importancia, no fue nada, no te preocupes, no, a mí no me hirió, yo no paso, yo no. Sí te hirió. Sí te hirió, pero negamos lo hecho muchas veces, ¿no? Porque a veces es mejor decir que no ha pasado una cosa a decir que ha pasado, ¿no? Pues no se puede negar lo hecho. Es un mecanismo, eso no soluciona el resentimiento. Otro es reinterpretar lo hecho.
Es, por ejemplo, esa abuela que su hijo no va a verlo, está en una residencia. Mi hijo es que está muy ocupado, tiene muchas carreras, tiene muchos cargos y el pobre no puede venir. Pero de todas maneras, cuando decide venir, las culpas las tiene la mujer. La mujer que es muy mala, que no quiere, que no, ella quiere irse a la playa. Mi hijo, si por él fuera estaba aquí toda la semana. Pero la culpa es, reinterpreta el significado. No, tu hijo no viene a verte, punto. Pero eso es muy duro. Entonces, pues nos buscamos explicaciones que no nos convencen. Otro es reprimir los recuerdos. Es una especie de amnesia selectiva. Esto se da en personas que han sufrido traumas profundos, sobre todo pequeños, con personas que quieren mucho, como puede ser un padre, un hermano, un tío, un maestro, y prescindir de ese amor y de esa relación es muy duro. Y entonces pues se crea una especie de represión, se echa una losa de cemento sobre lo que ha pasado, se tapa y ya parece que eso está ahí tapado, pero no está curado. Es como una herida que le ponemos encima una tirita muy grande, pero está ahí, está viva, no está sanada. Entonces, nosotros en esta primera parte de los resentimientos invitamos a la gente a que saque todo el dolor, todo el veneno. Por eso le decimos que busque un cuaderno y que escriba un ejercicio. Hay muchos ejercicios, en torno a más de 20 o 30 ejercicios que tienen que hacer, donde se les invita a sacar el dolor. Porque muchas veces nuestra cultura nos ha enseñado a que hay que perdonar de momento. Venga, te has peleado con tu hermano. ¡Hala! Perdónalo, da un besito, dale un besito. Un besito, y tu hermano te ha hecho una faena y en el fondo lo odias. Y un besito, sí, pero hasta dentro de 10 minutos que otra vez te dé la vuelta a la madre o el padre y otra vez nos liemos, ¿no? Entonces, se ha dado esa cultura de que no es bueno ser resentido, no es bueno manifestarlo, hay que esconderlo. Entonces, es muy importante sacar las cosas. Por eso nosotros invitamos a que durante este mes, primero, que dura el curso, son unas 3 o 4 semanas, que saquen todo lo que tienen. Incluso yo les doy un vale, les digo, mira, si os morís en pecado mortal por tener estos odios, estos rencores, le podéis decir al Señor que me lo apunte en mi cuenta, que yo lo he mandado que lo hagáis, el párroco lo ha mandado y que no pasa nada. O sea, que es bueno sacar el dolor. Antes de sanar hay que echar la infección, hay que echar el pus, hay que echar todo el infecto que hay y sanar la herida. Y esto es esto, ¿vale? Esto se da a veces también en personas codependientes, en matrimonio, esposas, ¿no? Mujeres maltratadas. Parece que buscan maltratadores, que a veces que lo van buscando. Es que se crea una codependencia que es muy... Y por una parte habla de su marido como si fuera un santo, el amor de su vida, y por otra parte, pues cuando habla de que es un maltratador y de que es un hijo de su madre, ¿no? Y tiene una asociación, entonces está ahí, que no ni sí ni no. Otro mecanismo muy frecuente es transferir la rabia a otra persona. Yo me siento mal, me siento tal, y lo que hago es que culpo a otra persona. Culpo a los niños, en fin. Esto a veces se ha dado en personas que a veces, por ejemplo, una madre, ¿no?, que se está divorciando, está pasándolo mal y muchas veces pues esa rabia la transporta a otro lado, ¿no? Y pagan justo por pecadores que decimos nosotros. Se llama transferencia. Otro mecanismo que no funciona. La regresión es cuando volvemos a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, ¿no?, a nuestra rebeldía juvenil, la otra forma también de a veces esconder todo este resentimiento, ¿no? Entonces nos vamos a comportamientos infantiles o adolescentes, ¿no? Y muy frecuente, más de lo que parece, es imitar al agresor. Curiosamente, las personas que cometen abusos, muchas de ellas, cuando se estudia su pasado, han sido abusadas. Y los maltratadores, muchos de ellos han sido de pequeños maltratados. Entonces, una cosa muy peligrosa es que si no sanamos el resentimiento, podemos llegar a ser como nuestro agresor. ¿Mm? Podemos ser igual que ellos. Es lo que se dice en las películas estas de la Guerra de la Galaxia, el pasarse a la zona oscura, ¿no? Hay que tener cuidado con el resentimiento porque te puedes pasar a la zona oscura sin querer. Aquí hay un ejercicio, por ejemplo, tergiverso los hechos, escondo algún rencor, en fin, para trabajarlo un poco, para que veáis un ejemplo de lo que sería, ¿no? Está el 4, el 5 y el 6. Faltan los otros, ¿no? Pero... Segundo tema es reconocer los rencores. O sea, solamente podremos perdonar si somos capaces de ver realmente los rencores. La gente cuando viene al curso me dice, no, yo no tengo ningún resentimiento, yo vengo aquí, pues bueno, pues me han dicho que está muy bien, tal y cual. Bueno, pues aquí damos unos síntomas de signos de que nos dicen que se guarda rencor o resentimiento. La envidia y los celos son síntomas, la difamación y la calumnia. Si siempre estoy hablando mal de esa persona, algo hay. Porque no hablo de otro mal. Y de esa persona siempre me acuerdo, es malo, y para difamarla. El resentimiento, ¿no? La queja constante, la murmuración, la protesta, disconformidad con todo, hay también el resentimiento.
la propensión a encontrar siempre defectos, negatividad, la intolerancia, son signos de resentimiento. La inculpación, siempre echa la culpa a los demás, de todo. Las actitudes agresivas pasivas, cuando son una especie de agresión a uno mismo, ¿no? En forma de dejadez, de abandono, de preocupación, de sentido de pesimismo, de desprecio a sí mismo, ¿no? De baja autoestima, son muchas veces la causa del resentimiento. O las actitudes agresivas activas, cuando es una persona violenta, verbal, física o psicológicamente, maltratadora o vengativa, suele haber también resentimiento detrás. Los recuerdos amargos, ligados a personas o a cosas, la facilidad para castigar, la falta de misericordia, ¿no? La desproporción en las correcciones, una cosa para nada, hacemos un castillo, ¿no? Son signos de resentimiento, síntomas. Evitar el trato de personas, el mutismo, silencio, ese silencio pétreo, las miradas duras, petrificadas, esa persona crispada, siempre cuando ante una persona. Yo he conocido casos de que he casado hijos que no ha venido el padre a la boda porque estaba la madre y viceversa, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Si te casa tu hijo, no me en la iglesia ni al banquete, ¿no? No es que si está esa mujer, no voy yo. O es que si viene con la parienta, en fin, la historia de esta es muy... La vergüenza y el sentido de culpa, esos son también dos síntomas muy interesantes de resentimiento. La vergüenza sobre todo, ¿no? ¿Cómo estuve yo para permitir aquello? ¿Cómo estuve yo para no verlo? ¿Cómo estuve yo para que me hicieran eso, ¿no? Y siento una vergüenza. Si siendo uno tonto, ¿no? Como se han aprovechado de uno mismo, ¿no? Eres víctima muchas veces, no tienes por qué... Pero tenemos eso, ¿no? En general es una violencia contra uno mismo, contra los demás. Y curiosamente más contra uno mismo. Ahora veremos. El objeto del resentimiento puede ser el prójimo, lo más frecuente, muchas veces por lo que acudimos al curso del perdón, es por eso. Pero, curiosamente, donde nos encontramos después que el rencor más fuerte, lo de más fuerte es contra uno mismo. Algo que uno ha hecho, haber dejado pasar la oportunidad de hacer algo, no haber sido capaz de impedir algo. O sea, muchas de nuestras conductas autodestructivas también tienen como consecuencia el rencor a uno mismo, ¿no? Y en tercer lugar, el rencor a Dios, a una imagen de Dios, porque ha permitido una muerte de un ser querido, porque no ha actuado, porque no me ha parado en un momento determinado. En fin, guardamos rencor contra el Señor. Yo aquí pregunto a la gente que cuál cree que es el peor rencor que hay. ¿Cuál es el más duro? ¿Al prójimo, a uno mismo y a Dios? Y curiosamente, los que llevan un poco de tiempo dicen que el peor es a uno mismo. Curioso, pero hay una violencia en nuestra sociedad y en nuestras vidas, una violencia contra los demás, pero sobre todo contra uno mismo, una intolerancia interna, un machacarse, un no pasar ni una, un perfeccionismo ahí un poco estúpido, tonto, de estar siempre condenando y autocondenándose, que, bueno, hay un maestro espiritual al que yo sigo que suele decir que el amor a Dios, al prójimo y a uno mismo van relacionados, y lo contrario también. Con lo cual, trabajar en una de las relaciones mejora a todas las demás. Es decir, mi relación con Dios, si se mejora, si hay una experiencia fuerte de amor, eso se lleva también a mis relaciones con los demás y conmigo mismo. Y viceversa también. Si yo, por ejemplo, tengo una actitud sana con los demás, sano herida, pues también se sana mi interior, se sana Dios. En fin, que va todo relacionado, con lo cual es bonito poder trabajar en cualquiera de las áreas, ¿no? Que al final se van a llevar fruto a las tres. Por último, hay que ver también el tema de la moralidad, si es ira buena o ira mala, si es proporcionada o desproporcionada. Y por último, otras cosas más, las cualidades. Exactamente cuáles son las heridas, las circunstancias, cómo se hicieron, tal, la objetividad, tengo pruebas o esto es solamente rumores, eso es importante. Ejercicio, por ejemplo, de este tipo, ¿contra quién guardo rencor? Este ejercicio lo recomiendo mucho y lo expliqué el otro día en el taller. Proponemos el siguiente ejercicio gráfico que vamos a llamar el círculo de los recuerdos dolorosos. Dibuja un gran círculo en una hoja en blanco, dentro de él escribe las iniciales de aquellas personas que consideras que te han herido, más seriamente. Es bueno poner iniciales, por ejemplo, si va a poner el párroco Julio, pues cualquiera que lea eso, si se lo encuentra, es muy fuerte, ¿no? Pues pone JS, Julio Asegurado, y así yo sé que es JS o J nada más, y si quién es J, y lo sé para mí. Y las heridas que me ha infringido, muy importante esas dos cosas. Este trabajo es muy bonito, el del círculo de los recuerdos dolorosos, ¿no? De las personas que me producen dolor y hacia las que guardo el sentimiento, ¿no? El nombre de la persona y las heridas que me han infringido. Y un ejercicio complementario es los sentimientos que me vienen hacia esa persona, la idea, las palabras, sobre todo los sentimientos. Siento vergüenza, siento enfado, siento obsesión, siento miedo, siento culpa, siento frustración, siento venganza.
decepción. Eso es muy interesante. Como digo, para que veáis ejemplos, si los queréis hacer, los podéis hacer para trabajar, aunque ya digo, el curso es mucho más completo porque son mucho más ejercicios, pero bueno, pongo un ejemplo de alguno. Consecuencias del rencor. Esto me parece muy interesante, porque yo creo que el fin de este taller es ayudarnos a ver nuestros resentimientos, detectarlos y descubrir que el primer beneficiado cuando luchamos contra estos resentimientos, cuando pasamos páginas, cuando perdonamos, el primer beneficiado es uno mismo. Ese sería un poco la síntesis de este taller. No es que eso sea el perdón, exactamente el perdón es mucho más. El perdón es algo mucho más grande. Pero sí que el primer beneficiado cuando hacemos este camino es uno mismo. Eso es muy importante. Y nada más que por eso merece la pena. Consecuencias psicológicas por la obsesión. Nos quedamos obsesionados con el daño, con la persona que nos ha hecho. Continuamente estamos dándole vuelta con angustia, ¿no? La ofensa se nos reviva. Se asocia también con la vergüenza. Se crea un círculo vicioso. Siento vergüenza. Encima que me han herido, siento vergüenza porque se han aprovechado de mí, porque mi ingenuidad no he sabido verlo, ¿no? Eso me hace sentir ira, más odio, lo recuerdo continuamente, con lo cual me lo grabo, siento miedo de que también todo esto se descubra y, en fin, hacia toda la situación. O sea, que es un malestar generalizado, ¿no? Y crea un círculo vicioso que me hace mucho dolor. También a veces las consecuencias son la culpa, arrebatos de ira, sentimiento de culpa, frustración muy intensa. A veces también el tener que justificar, estar siempre buscando razones, tergiversa uno los hechos, lo exagera, carga tinta de forma de realidad y sobre todo que está siempre como recordando, removiendo, decimos nosotros al refrán, ¿no? Removiendo, y claro, así la herida nunca se sana. Si yo tengo una herida que no cicatriza y encima estoy todo el día toqueteándola y tal, pues está en carne viva continuamente, ¿no? Y por último también muy interesante la relación entre la depresión, la ansiedad y el resentimiento. Yo aquí pongo el ejemplo muchas veces de una persona de la parroquia que es víctima de terrorismo, guardia civil, en fin, que tuvo una gran depresión y ansiedad después de ser víctima y que gracias también a un encuentro con Jesús en el curso Alfa y luego después al curso de perdón, pues pudo experimentar, bueno, pues por primera vez esa vida, esa libertad, ese pasar páginas y ese tener que dejar de tomar medicamentos y continuamente pastillas, ¿no? Estaban pastillados durante décadas. Otra consecuencia que tiene, aparte de psicológica, son de comportamiento y vida social. La persona se vuelve más retraída, la persona resentida se vuelve esa isla, más solitaria, está herida, o sea, se queda en su herida, ¿no? Eso desuna a la familia, a veces consecuencias también negativas sociales, pierde el trabajo, disminuye el rendimiento laboral, a veces suscita violencia, desmanes, altercados, y produce comportamientos nocivos en la vida sexual incluso, ¿no? Bien por frigidez o brutalidad. Entonces, daos cuenta cuántas consecuencias tiene el resentimiento, ¿no? De todo tipo, psicológicas, sociales, conductuales, ¿no? Físicas también. Se habla de desorden adictivo en personas, conductas autoagresivas también, como la anorexia, la bulimia, tienen de fondo resentimientos. Incluso problemas motrices, diabetes, trastornos hepáticos, urticaria, en fin, yo en esto no entro mucho porque eso. Y consecuencias espirituales. La consecuencia fundamental es que la persona se ciega mucho, ¿no? Su corazón se endurece, con lo cual se destruye la misericordia, aleja de Dios, se crea una amargura espiritual profunda, ¿no? Te asemeja al demonio y te empuja al mal, a desear el mal. O sea, te pasa a la zona oscura, digamos, la cosa espiritual. Por eso ya los antiguos hablaban de que era un vicio o un pecado capital, ¿no? De los 7 pecados capitales, la ira es uno. Se refiere a la ira desordenada, es un pecado capital. Es decir, cabeza de otros muchos pecados, ¿no? Trae muchas consecuencias pecaminosas y espiritualmente, pues, ciega el alma, ¿no? La aleja de Dios. También esta otra consecuencia es la retroalimentación del sufrimiento. Estas personas gozan sufriendo, usan sus dolores como una forma de vengarse, llegan incluso a agudizar sus sufrimientos para hacer sentir remordimiento a quien lo ha herido. Mira de cuántos dolores les causa. No te olvides que sufro por tu culpa. A veces no quieren salir de esa amargura, porque así machacan al otro, ¿no? Y se victimizan ellos y al otro lo culpabilizan. Evitan curarse, prefieren no mejorar para eso, para no aliviar al ofensor, ¿no? Es una especie de sadomasoquismo, dice el curso, ¿no? Una mezcla de gozo en sufrir y gozo en hacer sufrir al otro, ¿no? Te das cuenta que estas cosas son perversiones, ¿no? Esto es muy... Consecuencias cognitivas, pues a nivel de la imagen del mundo todo se ve negativo, la imagen de los demás, la concepción del mundo, la concepción de Dios, la concepción de uno mismo, la autoestima, todo se ve fatal, ¿no? El resentimiento lo estropea todo, ¿no? Ejercicios, pues aquí tenemos algunos, por ejemplo, el 12. El resentimiento ha dejado en mí algunas de las consecuencias psicológicas que se han indicado: obsesión, vergüenza, culpa, justificación, depresión, ansiedad. Problemas espirituales, uno de ellos.
escribe en el cuaderno una oración a Dios pidiendo luz para aclarar tu corazón. Muy importante la oración en el curso. Una de las cosas que hacemos también es orar por estos temas, ¿no? Y muchas veces que vamos a hora santa y no sabemos qué hacer, en silencio estamos allí viendo los techos, pues esto es todo un trabajo precioso, ¿eh? Tú trabajar todas estas heridas, todos estos resentimientos, ponerlo en presencia del Señor, pedirle que nos sane, que nos dé el don del perdón, en fin. Lo que no funciona, principalmente, son dos actitudes, ¿no? Son dos modelos, dos métodos insuficientes o inadecuados. Primero es hacer como que no pasó nada, ignorar el problema. Eso está muy de moda ahora, ¿no? Pues tú vete de viaje, no pienses en eso. Pues vete, muchas veces dicen que los psicólogos, cuando una persona está así un poco en depresión, le dicen, vete y te compras el Corte Inglés lo que te dé la gana, no, vete de fiesta, sal, diviértete y tal. Es una forma de hacer como que no ha pasado, como que no existe, y es un método insuficiente. A veces, para sacar a la persona para adelante, es lo primero que se puede hacer, pero no soluciona el problema. Otras veces descargar el aire contra el otro. Como a ti te han machacado, pues tú a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el titular ¿no? Maldecir en el trabajo reduce el estrés. Vamos todos aquí a echar por nuestra boca, vamos todos a crispar, vamos a explotar, vamos a eso y creamos una sociedad, bueno, donde al final no somos cristianos, no somos testimonios, ¿no? No es una solución que encontramos en el Evangelio. Nos damos cuenta que ni una ni otra son soluciones definitivas. Solo el perdón es capaz de cortar de raíz el resentimiento de la persona. El hacha que corta de raíz todo esto es el perdón cristiano, lo cual no es fácil. El camino del perdón no es nada fácil, pero los otros caminos es que son una agonía en vida. Curioso que en esta clínica del perdón dice que han llegado a estos resultados clínicos, científicos. Han comprobado estadísticamente y por resultados la disminución de los síntomas depresivos, el descenso de la ansiedad, el aumento de la esperanza, el mejoramiento de la autoestima, la reducción de la obsesión o preocupación con la persona que nos ha ofendido o perjudicado. Además, también se señalan mayor estabilidad en el ánimo, menor conducta impulsiva, crecimiento de la capacidad para controlar los sentimientos de ira y menor reacción ante la ofensa. Yo diría que el mayor resultado, resultado, consecuencia del perdón, es que uno se libera, es que uno empieza a vivir, es que uno pasa página. Es que uno rehace su vida, o sea, recompone su vida. Y por último, que el perdón nos configura con Jesucristo, que es el gran perdonador. Es decir, eso es profundamente cristiano. Por eso este camino del perdón es un camino muy espiritual y muy de identificarnos con Cristo. Aquí tenemos una oración para pedir la gracia de perdonar, que es con la que acabamos el taller y que también quiero acabarlo hoy. Señor, tú que has muerto en la cruz, perdonando a tus enemigos, dame la gracia de tener un corazón misericordioso. La gracia de olvidar las injurias, la gracia de ser sordo a las ofensas, la gracia de perdonar a quienes me han herido o me hieran, de amar a los que me odien, de orar por los que me persigan, la gracia de no recordar las ofensas, la gracia de abrir mi corazón únicamente a tu gratitud. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa ponga perdón, donde haya discordia ponga unión. Que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar. Pues dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Pues nada, deciros solamente que todos los años en la parroquia San Pedro de Poveda, desde 1 de octubre hasta Navidad, estamos dando este curso. Ya llevamos, creo que son 6 o 7 cursos, 7 o 6, no me acuerdo. Este curso lo cogimos de la asociación Spay Mater, que es la que lo ofrece a Proyecto Raquel, en un entrenamiento que nos dieron en Granada de fin de semana. Como nosotros en Alfa descubrimos muchas heridas de las personas y muchas cosas del pasado, muchos dolores, y la gente se va abriendo, va sacando todo. O sea, cuando se pone en presencia del Señor, pues todo esto también entra el Señor ahí y lo se quiere sanar, ¿no? Pues nos dimos cuenta que había que hacer este curso de perdón no solo para la gente que ha abortado, sino para todo el mundo, ¿no? Y yo le pedí el material a la que estaba dándolo, a María José, creo que de Mansilla, le pedí el material y al párroco que iba con ella. Fueron muy amables, me lo pasaron en los varios pares PowerPoint, porque yo lo dimos todo muy corriendo. Yo lo elaboré, hice unos experimentos y bueno, pues nos pusimos a ponerlo. Ya digo, lo hemos dado como 7 veces. Han pasado más de 500 personas por el curso del perdón. Incluso en la pandemia llegamos a hacerlo online también, aunque nos dimos cuenta que esa no era forma porque la gente no trabajaba los ejercicios.
con la cosa que estaba online, luego lo veo, luego lo miro. Y esto es una cosa, es como un entrenamiento físico. Si tienes un entrenador que te dice tienes que hacer 50 flexiones diarias y no las hace, eso no sirve de nada. ¿De qué sirve tener las instrucciones, tener ahí... ya sabemos que las flexiones son buenas, pero si no las haces diariamente, no puedes pasar al siguiente ejercicio. Y ese es el problema que tiene un curso online, que al final nos confiamos de que está online y no se hace. Pues nada, espero que haya ayudado. Es muy importante aprender a discernir nuestro corazón, nuestro interior, los espíritus que vemos dentro, y por desgracia el resentimiento es un gran tapón que nos impide pues llenarnos de la gracia del Señor, dejar actuar, y nos impide esa indiferencia que dice San Ignacio que es importante tener, ¿no?, cuando tomamos decisiones. A veces los sentimientos influyen mucho en nuestras decisiones, sin darnos cuenta, o dándonos cuenta, o a mitad de darnos cuenta. Y nada más, espero que haya ayudado, no haya sido complicado ni más lioso, sino es deciros también que tenéis todo el material, tanto el PowerPoint este que he pasado como el PDF, un PDF con más datos, ampliando más el tema. Lo tenéis todo en la carpeta de materiales en la web de Catequesis, www.catequesisjaen.es. Muchas gracias. Bueno, me llamo Julio Seguro Cobo y soy delegado de Primer Anuncio Catequesis de la Diócesis de Jaén y párroco en San Pedro Poveda de Jaén. Gracias por escucharme.